Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. María había cumplido los 9 meses de embarazo. Estaba tan feliz, tan ilusionada, que pronto sería una madre primeriza. Su barriga le incomodaba ahora más. En la cama se daba vueltas buscando la mejor posición para dormir siquiera un rato. Pero había algo más que le molestaba, desde hace unos días por las noches, y la tenía aterrada. Ella vivía en una casa grande, donde la ocupaban eventualmente 2 familias. Cuando todos se iban a trabajar por la mañana, María se quedaba sola y ahí le amenazaban para que no le contara a nadie lo que le pasaba en las noches. De lo contrario, le iban a matar a su bebé. Después de la advertencia, aquel siniestro ser se iba, pero sin cruzar por la puerta. Sucedió que, en una de esas noches, del extraño comportamiento de María, Roberto, su esposo, se dio cuenta de ello. Era como si alguien le estuviera amamantando los pechos en la oscuridad. Y ahora coincidió, porque ella se espantaba apenas se apagaba la luz para dormir. Preocupado por la tan misteriosa situación de su esposa, se puso de acuerdo con un sobrino suyo, que cuando él le avisara, éste encendiera la luz, para descubrir qué cosa era aquello que se metía en su habitación por las noches. Llegada la noche, tío y sobrino pusieron en marcha el plan, sin que lo supiera María. Apagaron las luces para dormir. Roberto en la oscuridad esperó al visitante. Pasada una hora, María empezó a incomodarse en la cama. Roberto, despacito, fue estirando su brazo hacia ella, cuando de repente agarró un bracito como el de un niño, pero peludo. Lo sujetó fuertemente, y a voz en cuello, dio aviso a su sobrino. «¡Manuel! ¡Manuel, enciende la luz!». El sobrino levantó la llave eléctrica principal de la casa. Al iluminarse su habitación, Roberto no veía a nadie, pero sí sentía que tenía agarrado a la criatura, que trataba de zafarse. Espantado lo soltó. María, sollozando, tuvo que contarle toda la verdad a su esposo. Tío y sobrino la oían aterrados. Desde ese día, a María ya no la dejaron sola en la casa. Ahora le acompañaba su cuñada de nombre Elizabeth. Esta mujer tenía conocimientos de lo desconocido. Decía que aquella entidad le succionaba los pechos a María para que después de nacido muriera el bebé y él pudiera quedarse con su alma. 3 días después, por la tarde, María fue llevada con los dolores de parto a la maternidad. Al concluir el alumbramiento de un varoncito, este bebé resultó gravemente enfermo. El médico advirtió a Roberto que su hijo solo tendría unas horas de vida. Entonces, María se quedó en reposo y el bebé pasó a una incubadora. Roberto, con todo el dolor de su alma, fue en busca de un sacerdote para bautizar a su pequeño. También le pidió a su hermana con su esposo que sean los padrinos. Y así se cumplió la ceremonia en el mismo hospital. Por la noche, los compadres que compartían la misma casa se encontraban agasajando el bautizo con un pequeño brindis. Todo iba tan normal, cuando dieron las 11 de la noche. De pronto, el perro que dormía en el patio empezó a aullar, sintiendo la presencia del mal. La criatura venía en el aire, y estaba furioso porque habían bautizado al bebé. Empezó a hacer temblar los cordeles del tendedero, a tirar las ropas al suelo, y las pisoteaba con rabia, ensuciándolas. Salió a la calle, para luego estrellar su cuerpo contra las paredes de la casa, encolerizado con los que estaban adentro. Nuevamente volvió al patio, y empezó a pegarle al perro, quien daba lastimeros gritos de maltrato. Los compadres estaban sobresaltados con el escalofriante evento. Finalmente, la entidad se lanzó con todas sus fuerzas contra la puerta de la casa, abriéndola. Y ellos sintieron un viento helado que entró y salió. En esa noche, ya no hubo más manifestaciones de la criatura, pero sabían bien que iba a volver.
Muy de mañana, Roberto, acompañado de su compadre, fueron al hospital a ver a María y al bebé, recibiendo ellos una fatal noticia. Tenían que ir al mortuorio a retirar el cuerpo del pequeño. Mientras tanto, Elizabeth, la hermana de Roberto, que se había quedado sola en la casa, a pesar de ser de día, de pronto sintió en el techo, que era de cañas, que alguien caminaba, y luego empezó a rascar furioso con sus patas como para asustarla. Ella ya suponía que era la entidad. Lejos de asustarse, le retó: «Baja, a ver si eres tan valiente. Baja, inmunda cosa. Yo no te tengo miedo». La criatura saltó del techo y se le apareció. Este era del tamaño de un niño pequeño. Tenía el rostro de un anciano, pero horripilante. Su cuerpo estaba cubierto de una negrura de vellos, y sus 2 ojos amarillentos la miraban con cólera. Era un duende. Él se le abalanzó a ella, trepándose de su cuello, y rodaron por el suelo, y entre forcejeo y forcejeo de rincón a rincón, llegaron hasta la cocina, y ahí, ella le incrustó un cuchillo de acero por la espalda. El duende dio un grito horrendo, haciéndose hacia atrás, y le dijo: está bien, me has vencido. Ya no volveré a molestarles. Ya me voy. Y desapareció en el acto, dejando un pestilente olor a podrido y azufre. Inevitablemente María se enteró de la pérdida de su bebé. Sufrió mucho, pero le consoló que su hijo fue bautizado. El duende ya no volvió más a esa casa. No logró su plan, de llevarse el alma del bebé, pero sí el pequeño fue víctima de su obra macabra. Hay algo más por añadir a esta historia. Los esposos Roberto y María, hasta la actualidad, pese a lo que les pasó con el duende, creen que su hijo está vivo, que a la hora de nacer se lo cambiaron por otro, ya que en esos tiempos hubo un tráfico de bebés en los hospitales. Suposiciones o no. La verdad es que este relato es sacado de la vida real. Quiero contarles una leyenda de duendes que me platicó mi madre hace algunos años. Comenzaré diciendo que en varios poblados de México se comenta que cuando los caballos relinchan y corren como locos en los potreros o en los prados, es porque los han montado los duendes y, como resultado de ello, quedan unas curiosas trenzas en sus crines o sus colas. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a Huasca de Ocampo, en Hidalgo, y a mucha insistencia de mi hijo, nos dirigimos al Museo de los Duendes. Entre otras cosas, ahí nos explicaron que las trenzas que aparecen en las crines son una especie de columpio de tejido muy fino, donde los duendes se divierten al ir montados sobre él, mientras el caballo corre despavorido. Si algún día tienen oportunidad de conocer el pueblo mágico de Huasca, en verdad, les encantará. Bien, demos paso a la historia. Esto sucedió en el municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, por la época de los 60. Sí, allá mismo donde la historia de la bruja que les conté anteriormente. Las casas en esa zona eran de paredes de varas revocadas con lodo y láminas de cartón, y como en la mayoría de las casas, la cocina era un cuarto que se encontraba separado de lo que era la recámara. En esa zona se cocinaba con madera, por lo que cada cocina tenía un fogón. María, la partera, se encontraba arreglando los catres y recogiendo los petates, mientras en la cocina había dejado al pequeño Pedro de 6 meses de edad, sentado en el piso. Cuando terminó se dirigió a la cocina, pues debía preparar el lonche que llevaría a su marido a la parcela a media mañana. Entró a la cocina y no percibió que Pedro no hacía ruido, así que continuó con sus labores tratando de terminar rápidamente y así poder llevar el almuerzo. De pronto un alborozo de niños que se acercaba corriendo y gritando la sacó de sus labores. Doña Mary, se llevan a Pedrito. Se lo llevó el duende, gritó uno de los niños. ¿Cómo? Si Pedrito está aquí conmigo. María volteó a buscar a Pedrito, y grande fue su sorpresa y susto al no encontrarlo donde lo dejó.
Ella sabía que el niño no gateaba ni se arrastraba, por lo que por sí solo era imposible que se hubiera movido del lugar donde lo dejó. Los niños fueron corriendo a la parcela a avisarle al esposo de María, mientras otros corrían a sus casas a avisar a sus padres que el duende se había llevado a Pedrito. El niño, que había visto todo, contaba que un ser pequeñito, casi del tamaño de Pedrito, de grandes zapatos y enormes orejas puntiagudas, se había llevado cargando a Pedrito. No tardó ni media hora en que un grupo de hombres se armaron, algunos con sus machetes mientras otros cargaban su fusil. Salieron todos en dirección a donde indicaban los niños que el diminuto ser se había dirigido, y poco a poco se fueron adentrando en los cerros cercanos. La noche caía, y no había indicios del grupo de búsqueda hasta que, pasada la medianoche, se vislumbró en el cerro cercano las antorchas con las que el grupo alumbraba el camino de regreso. La búsqueda había fracasado, y regresaban con las manos vacías y el ánimo por los suelos. María rompió en llanto, mientras los hombres se dirigieron a sus casas a descansar. Así pasaron algunas horas y el cansancio y la tristeza vencieron a María. Ya era madrugada cuando los hombres se volvieron a reunir frente a la casa de María. De pronto oyeron un portazo en la puerta de la cocina, seguido de un llanto agudo. Fueron corriendo y, al encender el quinqué de petróleo, descubrieron un bulto sentado sobre el fogón. Al acercar el quinqué se dieron cuenta de que era Pedrito, que estaba lleno de rasguños, probablemente hechos por las ramas de los arbustos por donde lo llevaron en el monte. Pero fuera de eso, se encontraba bien. Despertaron rápidamente a María, y ésta no cabía de gozo al poder estrechar de nueva cuenta en sus brazos a su pequeño hijo. Después de esto, María ya no se despegaba de Pedrito para nada, y afortunadamente, esta historia terminó con un final feliz. Cuenta una añeja historia que, en un pueblito costero del litoral argentino, supo habitar los montes un indefenso y amigable duendecillo. Todos los atardeceres se le podía observar caminando entre las varas de caña, a la vera del río, pero cada vez que un humano se le acercaba, éste salía corriendo y se escondía en el monte. Por eso en el poblado no le temían, ya que la criatura no poseía maldad y no molestaba absolutamente a nadie. Una tarde, José y Nora, una humilde pareja de pescadores, se disponen a pasear un rato por el bosque. Junto a ellos, también iba su pequeño hijo Tomás. El niño, como todo gurí entrerriano, se adelantaba en el camino juntando piedras y haciendo travesuras. Fue tanto lo que se había alejado del sendero que sus padres lo habían perdido de vista, a tal magnitud que Tomás no respondía a sus desesperados llamados. El extravío del niñito revolucionó al tranquilo pueblo costero. La policía local rastrilló toda la noche el bosque en busca de Tomás. Los siguientes días fueron iguales y con los mismos resultados. El niño no aparecía. Ya había pasado una semana. La amargura, desazón y tristeza brotaba en cada habitante de Hernandarias. Ese lamento se transformó en rabia, principalmente en José, quien desde el momento que su hijo desapareció, culpaba al duende del monte. Casualidad o no, era cierto que la diminuta criatura hacía días que no merodeaba por la zona, y eso llamaba la atención de los pueblerinos. Entonces, armados con cuchillas, rebenques y facones, José y varios hombres más se dirigieron al atardecer a darle caza al duende. Recorrieron todo el monte. La espesa maleza y los espinosos pastizales no fueron motivo para que los hombres se detengan, no perdían la esperanza. Pero para su mala suerte no habían logrado dar con la criatura, y eso sí que los amargaba. El sol comenzó a asomar del este, señal que estaba amaneciendo. José, ya sin fuerzas, cae de rodillas en la hierba seca, llorando de manera inquietante. Era un lamento ensordecedor, un solo alarido que retumbaba en cada rincón del bosque inundándolo de tristeza. De repente, entre tanta congoja,
José logra ver sobre un claro del monte a una pequeña estatuilla de piedra. Extrañado y con incertidumbre se dirige hacia donde se ubicaba la misma. Se sorprende al verla detenidamente y en plenitud, ya que era la figura del duende, solo que cargaba un gran costal sobre sus espaldas. Era tan grande esa bolsa que en tamaño lo superaba. Una sensación de impotencia siente José, quien con furia comienza a golpear la estatua con un viejo y oxidado hierro que había encontrado por allí, partiéndola así en un sinfín de pedazos, destruyendo por completo la imagen. De pronto el hombre nota un pequeño bollo blanco entre las partes de piedra. Era un papel. Lo toma y observa que está escrito. Allí se podía leer lo siguiente: encontré a este retoño escondido entre las malezas, muerto de frío y de miedo. Me dijo que su casa es una vieja choza de barro y arcilla con techo de paja, ubicada al lado de una gran higuera, en el barrio más pobre del pueblo. Por eso decido arriesgarme y llevarlo a salvo con su familia. No sé si lo lograré, nuestra especie está maldita. No podemos congeniar y relacionarnos con los humanos, porque si lo hacemos, en el lapso de 1 hora nos volveremos de piedra y nuestra alma será otra más de la colección del duque infernal, Astaroth, el verdadero amo y señor del infierno. Fue él quien nos maldijo hace miles de años en el pasado. Dejo esta carta por si no logro mi misión de entregar al niño a sus padres. Mi destino no importa. Ya decidí morir al intentar ayudar a este pequeño, pero él debe vivir. Por eso no destruyan la estatua en la que me convertiré. Es la única manera de que el niño sobreviva. Solo deben golpear 3 veces con su puño izquierdo el costal, y el hechizo de piedra en él se va a deshacer. No me destruyan, porque de lo contrario su alma también arderá en el fuego eterno de Astaroth. Luego de leer aquella carta, un silencio sepulcral invadió todo el bosque, y después de aquel amanecer, jamás se volvió a saber de José. Los demás hombres que lo acompañaban contaron que comenzó a caminar hacia el profundo bosque, sin omitir ni una sola palabra. Algunos dicen que el pobre hombre se entregó al majestuoso río Paraná, pero en los rincones del monte, donde habitan duendes y hadas escondidas de la civilización, afirman que el mismísimo duque del infierno emergió de las profundidades y le cumplió el anhelado sueño a José, el de reunirse nuevamente con su hijo. El pombero o pomberito es un duende de la mitología guaraní, que habita en los bosques del noreste de Argentina, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Paraguay, sur de Brasil y noreste de Uruguay. Tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flaco y muy peludo, aunque algunos aseguran que es petizo y gordo. A veces usa un enorme sombrero de paja y luce andrajoso. Sus pies se pueden dar la vuelta, de manera que confunde a aquellos que quieren seguirlo. En Corrientes está afianzada la costumbre de dejar ofrendas por la noche, tabaco, caña o miel, para pedirle favores y su amistad. Pero si olvidan la ofrenda que deben mantener por 30 noches seguidas, el pombero enojado realiza maldades en el hogar y será su enemigo. Puede llegar a ser muy bravo. Su mejor arte es el engaño del que se vale para extraviar gente en la selva. Nunca se debe pronunciar su nombre en voz alta, hablar mal de él o silbar en horas de la noche, porque esto lo enoja. Puede vengarse molestando, ensañando e incluso golpeando a esa persona. Un mero roce con sus manos peludas puede producir que la persona se torne sonsa, muda o experimente temblores para el resto de su vida. Se dice que, si se le imita el silbido, el pombero puede contestar de manera enloquecedora. Se lo conoce también con los nombres de Piragué, Pies Peludos, Caraí Piar, Señor de la Noche, y Cuaraí Yara, Dueño del Sol. La misión principal del pombero es la de cuidar a la naturaleza, vigilando el monte y velando por las vidas de los animales salvajes. Por eso es que se enfurece cuando ve que a un cazador, un pescador o un leñador directamente los ataca.
El joven moreno acababa de alimentar a las gallinas, uno de los tantos castigos que su tío le había dado por golpear a sus primos. Él era de ciudad, no entendía nada del campo y de sus creencias. En varias ocasiones se había burlado de las leyendas que contaban sus primos, principalmente cuando escuchó la del pombero. Ahora su mayor entretenimiento era silbar en la siesta creyendo que aparecería, pero el señor de la noche no hizo su presencia ante tal llamado. No entendía por qué sus padres lo enviaban ahí, con su rara familia a la que nunca visitaban. Su tío Luis ya había golpeado varias veces a sus hijos con su látigo trenzado y amenazaba con darle un chicotazo cada vez que tenía la oportunidad. El joven varias veces intentó contactar con sus padres para contarles lo que allí pasaba, pero en el campo no había señal, y, si había, era casi nula para realizar una llamada. Cansado de no tener respuesta de sus padres, y sintiéndose abandonado, se dedicó en las noches a escuchar las historias que contaba Marcelo, un campesino algo viejo que siempre sus primos le decían Yaguarón, nombre que él aún no sabía qué significaba. Aprovechó una noche para preguntar por el pombero y cómo se hacía un pacto con él. Tenía un solo objetivo, y por eso escuchó atentamente sus palabras. Esa noche dejó tabaco, que robó a su tío, en la ventana de la habitación. Intentó quedarse despierto, pero el sueño lo venció. Al día siguiente se despertó abruptamente y corrió hacia la ventana. En ella no había nada más que polvo y telarañas. Contento quedó ese día y comenzó a repetirlo todas las noches sin importarle que su tío castigara a sus primos, pensando que eran ellos los que le robaban su tabaco. En una de esas tantas noches pidiéndole al pombero, se le cumplió lo que pedía. Ese martes, su tío partió al pueblo a buscar más tabaco y otros mandados más. Al regresar, mandó a llamar al muchacho y le dio la noticia que tanto esperaba. Sus padres lo extrañaban y querían que vuelva a su casa en el siguiente colectivo que partiera hacia la ciudad. Luis, lejos de obedecer a su hermano, decidió sacarle el boleto al joven solamente porque ya no quería tenerlo ahí en el campo. Para él su sobrino era un inútil. El viernes partiría a su ciudad y ya no regresaría más a ese lugar. Su tío sacó provecho de esos días dándole más trabajo que antes. Por más que odiaba estar en ese lugar y hacer trabajos de campo, los realizó feliz pensando en su partida. Llegó el jueves y el joven alistó todas sus cosas esperando ansioso el viernes. Tanta felicidad logró que olvidara lo más importante. Llevaba 3 días sin cumplir su ofrenda. Ajeno a toda preocupación dormía, con tanta tranquilidad sin importarle el agobiante calor. De pronto un escalofrío recorrió su hombro desnudo y se despertó sin entender por qué de repente hacía frío. Y en ese momento el pánico lo invadió. No estaba en el cuarto, tampoco en su cama. Él se encontraba en el monte, entre los altos pastizales. «No es gracioso», gritó pensando que sus primos estarían ahí escondidos burlándose de él. «¡Salgan ya!», volvió a gritar y no tuvo respuesta alguna. Solamente un silbido que heló su sangre. Recordó su ofrenda y que no la había cumplido. Eso logró que su corazón se acelerara y sus manos comenzaran a temblar. Luego escuchó el sonido de un pájaro y comenzó a alejarse de ese lugar, pero sin saber hacia dónde iba. Más pájaros comenzaron a silbar y el joven empezó a correr intentando salir de ese monte en el cual se encontraba. A lo lejos los pastizales se movían abruptamente, como si algo pasara velozmente por ahí. Cambió el rumbo y corrió como nunca antes lo había hecho, intentando alejarse de lo que sea que se encontrara ahí. En esos pastizales, cayó con un golpe seco al recibir una zancadilla. Se levantó con la poca fuerza que le quedaba. En su frente un futuro moretón comenzaba a palpitar. Sus rodillas estaban raspadas y los hilos de sangre ya se hacían presentes. A una distancia considerable, una figura, con un bastón más alto que él, se encontraba con su tabaco en la boca. Cada vez que calaba mostraba una pequeña parte de su rostro que lograba atemorizar más al muchacho. Logró ver que sus pies, estos estaban dados vuelta,
Su penetrante mirada hurgaba hasta su alma. El pánico se apoderó de él y volvió a correr sin importarle. El dolor de su cuerpo, el pombero siguiéndolo, y el oscuro monte que al parecer no tenía fin. Gritó y lloró, pero nadie lo escuchaba. Solo se oían las risas de ese ser sobrenatural que le daba ventaja a su presa para divertirse persiguiéndolo y dejar que sintiera que ya estaba a salvo. Cuando el joven se cansó de correr, vio cómo los pastizales a una gran distancia se abrían de par en par, dando paso al pomberito, que se divertía jugando. El joven volvía a correr, pero ya no tenía escape. El pombero saltó sobre él, logrando que volviera a caer al suelo. Con una mano lo giró, dejando que su torso se ensuciara con el barro. Una hilera de dientes en puntas, que aparentaban una gran sonrisa, fue lo último que vio el joven. A una distancia considerable, una figura, con un bastón más alto que él, se encontraba con su tabaco en la boca. Cada vez que calaba mostraba una pequeña parte de su rostro que lograba atemorizar más al muchacho. Logró ver que sus pies, estos estaban dados vuelta. Su penetrante mirada hurgaba hasta su alma. El pánico se apoderó de él y volvió a correr sin importarle. El dolor de su cuerpo, el pombero siguiéndolo y el oscuro monte que al parecer no tenía fin. Gritó y lloró, pero nadie lo escuchaba. Solo se oían las risas de ese ser sobrenatural que le daba ventaja a su presa para divertirse persiguiéndolo y dejar que sintiera que ya estaba a salvo. Cuando el joven se cansó de correr, vio cómo los pastizales a una gran distancia se abrían de par en par, dando paso al pomberito, que se divertía jugando. El joven volvía a correr, pero ya no tenía escape. El pombero saltó sobre él, logrando que volviera a caer al suelo. Con una mano lo giró, dejando que su torso se ensuciara con el barro. Una hilera de dientes en puntas, que aparentaban una gran sonrisa, fue lo último que vio el joven. A los 2 días de su desaparición fue hallado deambulando entre el monte. Su cuerpo se encontraba muy caliente, por lo que tuvieron que llevarlo al pueblo para que lo atendieran en la salita. Él nunca habló de lo que pasó esa noche, mejor dicho, nunca más habló, y su mirada siempre se perdía en la nada, tanto que parecía no ser él, no tener alma. Esta es la historia del joven de ciudad que osó burlarse de nuestras creencias, creyéndose más inteligente al pensar que podría engañar a un ser mitológico. ¿Y qué pasó con el joven?, preguntó un niño que se encontraba al otro lado del fogón escuchando atento el relato. Regresó a la ciudad y después nadie supo de él. Las malas lenguas dicen que terminó en un psiquiátrico, luego de asesinar a un amigo, asegurando que las voces en su cabeza lo obligaron. Fue lo último que dijo Yaguaron, finalizando la noche de historias.